Bienvenidos, queridos y queridas estudiantes. Los saluda como siempre la Miss Mirta Giovanna y continuando con la semana 28, hoy en el área de ciencia y tecnología trabajaremos la importancia de las plantas en los ecosistemas. Bien, y no olvides tener los recursos a la mano para esta actividad, que son la ficha de lectura, Verde es lindo, tu portafolio con los trabajos realizados, u hojas de reuso o cuaderno, lápiz o lapicero. En la actividad anterior iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de fabricación de sus propios alimentos, es decir, mediante la fotosíntesis. Y hoy analizaremos la importancia de las plantas en los ecosistemas. Y nuestra meta de hoy es investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida de nuestro planeta. Vamos a empezar. Reflexiona sobre lo siguiente. Ya sabes que la planta fabrica sus propios alimentos, gracias al agua que absorbe, al dióxido de carbono y a la energía solar. ¿Sabías que esa actividad que realizan es lo más importante para todos los seres vivos? ¿Por qué? A partir de las ideas que te han generado estas preguntas, te planteamos las preguntas de investigación del día de hoy. Ellas son: ¿por qué son importantes las plantas para el ecosistema? ¿Y por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Ahora, escribe una o dos posibles respuestas para la pregunta de investigación y escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Para ello, no olvides ordenar tus ideas antes de escribir. Recuerda que tus respuestas por ahora son tus hipótesis, pero necesitas investigar para poder validarlas o generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencias científicas. Tus ideas siempre serán muy importantes. Para dar respuesta a estas preguntas de investigación, tendrás que realizar algunas acciones. Por ejemplo, ¿qué harás primero? Buscar información en diversas fuentes confiables. ¿Qué harás luego? Organizar la información, tomar nota de lo más importante. ¿Y qué harás después? Podrás responder las preguntas de investigación con mejores respuestas y compartirlo con tu familia. Además, no olvides que dentro de tu plan de investigación podrás anotar la lista de los materiales o recursos que necesitarás. Como material 1, te alcanzamos una ficha de lectura disponible en la plataforma web de Aprendo en Casa titulada Verde es lindo. Como material 2, podrás utilizar algunos libros, documentos impresos o revistas científicas. Y como material 3, podrás ver algunos videos relacionados con el tema. Bien, para ayudarte a ejecutar tu plan de investigación y responder a las preguntas planteadas, te invitamos a leer la ficha Verde es lindo. Iniciamos la lectura. ¿Sabes que un árbol es como un gran edificio de departamentos donde viven muchos inquilinos? Hace años se realizó un conteo de seres que habitaban en un árbol de encino y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Increíble, ¿verdad? Piensa en lo importante que es el árbol para los seres vivos que viven en él. Es incluso más importante que el edificio para las personas. ¿Por qué? Porque además de ser un refugio, partes de él pueden servir de alimento. ¿Y qué pasaría con los inquilinos si se quemara el edificio? Si lo derrumbaran o si algún elemento tóxico perjudicase el vivir en ese edificio. Se quedarían sin casa, ¿verdad? Y sin refugio. No podrían vivir. Eso mismo y mucho más les ocurre a los que habitan en el árbol, como aves, mariposas, insectos y otros animales más. ¿Qué pasaría si no es uno, sino decenas o cientos o miles de árboles los que se queman o cortan? Podemos afirmar entonces que las plantas y entre ellas los árboles son importantes para los ecosistemas
y por lo tanto son importantes para que podamos vivir sobre la Tierra, porque si son depredados, nosotros nos quedaremos sin oxígeno porque son las plantas las que nos lo proporcionan. A continuación veremos otros aspectos por los que son importantes las plantas. Primero, ¿qué es el ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Observa el dibujo. En él vamos a ubicar primero al entorno del ecosistema. Este está formado por el suelo, el agua, la luz solar. Ahora imaginémonos rodeados de la atmósfera donde soplan los vientos, rondan las nubes que traen la lluvia y todos a una determinada temperatura que varía según el mes, la hora del día y el lugar. Pues bien, todos estos elementos que conforman el entorno son el componente abiótico del ecosistema. ¿Qué quiere decir abiótico? Todos aquellos componentes que no tienen vida. Ubiquemos ahora a los organismos de la comunidad. En la imagen puedes ver a las plantas que viven tanto en el suelo como en el agua. Ahora imaginemos también presentes a los insectos, conejos, zorros, serpientes y otros más. Y en el agua también a los peces y otros animales acuáticos. Por último, imaginemos a unos pequeños hongos y otros seres microscópicos presentes en el suelo y en el agua. Todos estos conformantes de la comunidad del ecosistema son los seres vivos o el componente biótico del ecosistema. Recuerda, todos los componentes bióticos son aquellos seres que tienen vida. Pero ni los seres abióticos ni los bióticos están quietos. El aire se mueve y arrastra las nubes y mueve las aguas, los ríos corren, el suelo se mueve, las rocas ruedan cerro abajo y los seres bióticos se mueven para buscar alimento y reproducirse. Como te darás cuenta, esta información es muy importante. Ahora tenemos la cadena alimenticia. Observa el gráfico de la cadena alimenticia. Allí se representan los seres vivos del ecosistema, quienes establecen relaciones entre ellos. Una de esas relaciones, representada por las flechas, es la denominada relación trófica, que se da en la cadena alimenticia, que significa quién se alimenta de quién. Por ejemplo, el saltamontes come pasto y la rana se come al saltamontes. La serpiente se come a la rana y el halcón se come a la serpiente y también a la rana. Finalmente, cuando todos ellos mueren, unos seres se encargan de pudrir sus cadáveres para alimentarse de los restos. Son los descomponedores. En esta cadena puedes distinguir a los seres vivos como productores, consumidores y descomponedores. Así pues, en el ecosistema, la cadena trófica tiene por objeto que los seres vivos que la conforman pueden intercambiar materia y energía entre ellos y con el entorno. Aquí podemos observar a las plantitas que vienen a ser los productores. Luego tenemos al saltamontes como consumidor primario, a la rana como consumidor secundario, a la serpiente como consumidor terciario y finalmente al halcón. Además, a los descomponedores que se alimentan de los restos de los animales muertos. Seguimos aprendiendo. Las plantas, ¿por qué son importantes? Las plantas tienen una gran importancia en el ecosistema. Entre otras razones destacamos las siguientes. Primero, porque forman parte del ecosistema. Las plantas están presentes en el ecosistema como productores, porque poseen una particularidad. Tienen partes verdes, es decir, hojas y algunos tallos, que son las fábricas del alimento que producen a partir de materiales inorgánicos, el dióxido de carbono y el agua, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas en la fotosíntesis almacenan energía en los alimentos que fabrican y desechan el oxígeno,
Más tarde, el material almacenado lo utilizan para construir su cuerpo y la energía para desarrollar sus funciones. También son importantes las plantas porque dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo, allí solo crecen pequeñas plantas silvestres. Después de mucho tiempo, crecerán árboles coníferos como los pinos y al final, tras mucho más tiempo, crecerán árboles robustos formando un bosque. Esta cadena se denomina sucesión y esta puede tardar cientos de años. Continuemos aprendiendo. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se producen más cantidad de materia verde. Allí pueden haber pocos consumidores porque no hay todavía mucha comida. Cuando el ecosistema llegue al máximo de su crecimiento, es decir, al clímax del ecosistema, recién podrá haber más consumidores. El ecosistema puede perderse por diversas causas. Puede ser por el hielo, el fuego, el exceso de consumidores u otras razones. Y después de mucho tiempo, en una nueva sucesión, puede llegar nuevamente al clímax y luego volver a perderse. El ecosistema entonces no es estable todo el tiempo, va y viene. Y las plantas son siempre las primeras en presentarse. Al principio, los ecosistemas siempre son simples, pero crecen a medida que van llegando otros organismos, es decir, una sucesión. Y al crecer la cantidad de plantas y haber más diversidad, crece el almacenamiento de comida y aumenta la diversidad de especies. Después de un tiempo, el crecimiento del ecosistema se detiene. Luego, el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo y así, en ese estado de inmovilidad, el ecosistema se mantiene en equilibrio. Como te habrás dado cuenta, es muy importante mantener ese equilibrio en nuestro ecosistema. Seguimos. La vida en el ecosistema depende de las plantas. ¿Qué quiere decir? Que las plantas son importantes también por otras razones. Primero, porque han cambiado de composición a la atmósfera terrestre. Hace millones de años no había oxígeno, pero sí abundante dióxido de carbono, es decir, el CO2 y el agua, que es el H2O. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Ocurrió entonces que al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta ser posible que se pueda respirar y los animales pudieran vivir. Segundo, porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y de ellas depende nuestra existencia. Nosotros comemos todo lo que procede de los vegetales y veamos por qué. Primero, comen los herbívoros que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo come zanahorias, ¿verdad? O las larvas del cangrejo que comen pequeños organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por los carnívoros y los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se lo come el zorro y a este lo devora el lobo. En el mar también las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y los atunes se alimentan de sardina. Así pues, cuando los humanos comemos carne de algún animal, esta procede de un animal que se ha alimentado de hierba. Y cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. Y bien, ¿qué te pareció el texto? Si es preciso, puedes volverlo a leer. Identificar las ideas más importantes. Y no olvides las referencias bibliográficas que al final de la actividad deberás ver si los datos son verdaderamente confiables. Ahora sí, luego de leer,
todo este lindo texto, te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro mediante el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas. Bien, ¿qué dice acá? El entorno del ecosistema está formado por componentes abióticos que son, de acuerdo al texto leído, aquellos que no tienen vida. Por ejemplo, el suelo, el agua, la luz solar, la atmósfera. ¿Qué otros más puedes decir? Y dentro de los componentes bióticos, que son aquellos que tienen vida, tenemos las plantas, los insectos, los conejos, los zorros. ¿Y qué otros mencionaron en el texto? Puedes ir anotando. Además, ¿quiénes forman la cadena alimenticia? Muy bien, los productores, como por ejemplo las plantas, ¿no? Los árboles. También forman la cadena alimenticia los consumidores. Tenemos los consumidores primarios, como por ejemplo el saltamontes, los consumidores secundarios, como la rana, los consumidores terciarios, como la serpiente, por ejemplo, y los consumidores finales, como el halcón, ¿no? Así también tenemos que forman la cadena alimenticia los descomponedores. Por ejemplo, los hongos, las bacterias, aquellos microorganismos. Y bueno, las plantas son importantes porque son fábricas de alimentos y dan origen a ver, pensemos, dan origen al ecosistema. Y la vida en el ecosistema depende de ellas debido a que nos proporcionan el oxígeno. Además, los humanos y los animales nos alimentamos de plantas, ya que de ella depende nuestra existencia. Seguimos aprendiendo. Ahora sí, estás en condiciones de escribir una respuesta con un mejor argumento a las preguntas de investigación. ¿Por qué son importantes las plantas para el ecosistema? Recordemos la lectura, el texto leído. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema porque ellas son productores, es decir, son fábricas de alimentos. Además, dan origen al ecosistema, son el inicio de la cadena alimenticia. ¿Por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? La información científica me permite decir que las plantas son importantes para todos los seres vivos, ya que la vida en el ecosistema depende de las plantas. Ellas nos brindan los alimentos necesarios para los seres humanos y los animales. Además, nos proporcionan el oxígeno necesario para la vida. ¿Qué otras respuestas puedes considerar de acuerdo a las investigaciones que has realizado? A continuación, recuerda la meta: investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Ahora reflexiona y responde a las preguntas. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste y qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Luego es importante que realices tu autoevaluación. Lee los siguientes criterios y coloca un check si lo lograste o no lo lograste, según corresponda. Y si has considerado algún no, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa según la necesites. No olvides evaluar también la fuente de información. En este caso, si hemos empleado la ficha con el texto verde es lindo, veamos la referencia bibliográfica. Aquí tenemos como autor a Howard Odum et al. Significa que son varios autores. Luego anota el nombre del libro, artículo o archivo, en este caso, Curso de Ecosistemas Políticos Públicas, parte 2, tipo de ecosistemas. Además, identifica si es uno o varios autores. En este caso, es un equipo
Y si hemos leído bien la reseña bibliográfica, veremos que corresponde a la Universidad de la Florida. Sobre la información del autor, nos hace mención de que es de profesión biólogo y ecólogo, y ha sido citado 2 veces en su libro. Finalmente, analiza tu aprendizaje. Las plantas son importantes, ¿por qué? Porque nos proporcionan oxígeno para respirar, porque han cambiado la composición de la atmósfera hace millones de años, proporcionando el oxígeno que hoy respiramos todos los seres vivos. Además, los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y sin ellas no podríamos vivir. Es decir, que somos dependientes de su existencia. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de la actividad. No olvides guardar tus trabajos en tu portafolio y no olvides suscribirte a tu canal. Me dio mucho gusto apoyarte en esta actividad. Éxitos.